Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. En nombre de don Luis Enrique Guerrero de Martínez, Carlos José Hurtado Ordóñez. Estamos en Sin Fronteras de hoy, 19 de junio. 30 días para el 19 de julio, las 6:30. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Nos retransmite en Bluefields, Radio Única, 105.5 FM. Muchísimas cosas que hablar esta mañana. Vamos a empezar directamente con algunos temas. Recuerden, en 30 días, el 40 aniversario, a pesar de, aunque les duela, pero llegamos al 40 y otros 40 más. Vos los vas a vivir y yo ya no. Pero bueno, miren, en las últimas semanas ha emergido con fuerza un oscuro personaje que ahora es el jefe de los vigilantes de un banco. Vamos a hablar de este personaje. Ahora la excusa es, han inventado una nueva lista de presos. Ahí van violadores, narcotraficantes, asesinos, de todo. Borrachos, consuetudinarios, apaleadores de mujeres. Una lista de delincuentes. Todo para justificar más sanciones contra el Estado de Nicaragua, no contra el gobierno, contra el Estado de Nicaragua y la plata que reciben. Y esos viajes por donde quiera, ¿quién los paga? ¿Vos crees que sale de su bolsa? ¿Vos crees que Carlos Pela o el Zurdo Zamora o Ortiz, ¿verdad?, van a estar dando de sus reales, o Tano Baltodano? No, hombre. Eso no sueltan ni un peso. Chano Aguirre, que es un asalariado de Pela, ¿vos crees que va a soltar reales? O el delincuente Michael Haley. No, hombre, eso viene del gobierno de Estados Unidos, que ha aprobado poco más de $3 millones para los últimos 9 meses. Y otro tanto han dado de manera encubierta gobiernos como el de Holanda, como el de Dinamarca, como el de Francia, como el de España, de manera encubierta, así, subrepticiamente. Entonces tienen que justificar, no tienen ninguna fuerza adentro, nadie los quiere aquí. Entonces ellos tienen que justificar, entonces inventan una nueva lista de presos. Y a todos los tranqueros están afuera y con el dolor del alma de todo el sandinismo, pero bueno, están afuera. Están viajando algunos de ellos. Entonces inventan esta lista y ahora inventan piquetes por la libertad de los presos. Y el único que lo está haciendo es el Bambi. ¿Quién es el Bambi? Les vamos a contar la historia del Bambi. Porque este sujeto, este delincuente, ya se pasó de la raya.
Él se llama César Delgadillo Cardenal. Fue un destacado combatiente antisomocista, muy valiente, muy aguerrido, hay que reconocerlo, de los comandos revolucionarios del pueblo, los CRP de la tendencia proletaria. Se integró al movimiento estudiantil de secundaria reclutado por Adolfo Aguirre Estatagen, caído en Ciudad Sandino por estas fechas. Y del mes pasó a la universidad, y ahí se integró al FRML y después fue asignado a los comandos revolucionarios del pueblo, donde tuvo una destacada participación durante distintas acciones combativas y también en la insurrección final. Se quedó en el ejército y su apellido le ayudó a ir ascendiendo porque el jefe del Estado Mayor era Joaquín Cuadra Chamorro. Él era un Delgadillo Cardenal, emparentado con los Chamorro Cardenal y con los demás cardenal de este país. O sea, de alcurnia, ¿me entendés? Eso le ayudó para ir escalando. Ya para los 90 creo que era teniente coronel, no recuerdo bien. Teniente coronel o coronel. Creo que teniente coronel, pero no estoy seguro. Después ascendió. Ya cuando sale Humberto Ortega, ahí lo ascienden a general. No, después de que salió, ya cuando entra Joaquín Cuadra, de jefe del ejército, sale Humberto Ortega, entra Joaquín Cuadra, que era su jefe de Estado Mayor, entra como jefe del ejército y nombra como su jefe de Estado Mayor a Javier Carrión McDonald. ¿Verdad? Te estoy hablando del 94. Bueno. Ahí es que lo ascienden a general en ese periodo. A César Delgadillo Cardenal, conocido como Bambi, era muy buen jugador de fútbol, por cierto. Zurdo, lateral. Educado en el Colegio Centroamérica. Entonces, Delgadillo empieza a hacer reales a la sombra de su parienta, doña Violeta Barrios, cuando él era un mando medio del ejército, no era de los jefes de alto nivel, un mando medio, pero empieza a ser real aprovechando sus vínculos sanguíneos. Ustedes se acuerdan que hubo un programa de reinserción de la contrarrevolución y después de los rearmados, los recompas que se llamaba. Había recompas, recontra y revueltos. Entonces, recompas que eran militares que habían sido despedidos del ejército sin un centavo en la bolsa, que se alzaron. Contras que tampoco habían satisfecho sus demandas socioeconómicas y se alzaron. Y recompas que se mezclaron ambos bandos y organizaron grupos conjuntos. Todavía recompas, recontras y revueltos. Bueno, entonces como parte de la pacificación del país, que fue muy difícil, uno de los programas de gobierno era facilitar tierras para aquellos combatientes de la contra o del ejército que tenían origen campesino. Sobre todo para ellos, pero era para cualquiera, pero sobre todo para ellos. Entonces había bancos de tierra que eran del Estado o que fueron adquiridos a precios importantes por el Estado de Nicaragua. Entonces la idea era parcelarla y entregársela a los combatientes desalzados. César Delgadillo aprovechó esa circunstancia para hacerse de un importante número de fincas y haciendas en Chontales, en la sexta región, tipo Jinotega, Matagalpa, Profundidad, y después aquí en Managua. Importante. Se fue haciendo, tiene como, ahorita ahí me voy a acordar cómo es que se llama, un disturbio psiquiátrico, ¿verdad? Pero bueno,
Entonces se fue haciendo de real al amparo de su parienta y de sus parientes ubicados en muy buenos lugares en el gobierno de la señora Chamorro y de Toño Lacayo. Entonces cuando ya él asciende a general, ya él tiene un buen colchón económico. Bueno. Entonces, entre tanto, él se comienza a mover porque él quiere ser jefe del ejército. Pero él no quiere, eso es legítimo. Todo oficial del ejército, cuando egrese a la academia, su aspiración máxima es algún día, 40 años después, ser el jefe del ejército. Eso es natural, legítimo. Y hay que estimularlo, porque eso le da al oficial deseos de superación, de ir cumpliendo sus tareas con eficacia, de cada vez tener mejores capacidades técnicas y profesionales. Eso es bueno. Pero él no quería ser jefe del ejército así, por los méritos, sino a huevo, en razón de su extracción de clase, de su apellido, de su aristocracia, de su alcurnia. Por eso quería ser el jefe del ejército. ¿Verdad? Y entonces empezó a moverse en, digamos, en la alta sociedad, así le decían antaño, a los de Reales, de ahí, del lado de Granada y esos lugares, ¿me entendés? A moverse con ellos, a cabildear. Mirá, que yo quiero, que voy a ver cómo le hago, me vas a respaldar, vamos a hacer cosas juntos y otras cosas, y les voy a contar. Pero él se percata que la única manera de hacerlo es con un procedimiento escabroso, reptiliano, culebresco y traidor. Entonces él se va a negociar con los dueños del gobierno de la señora Chamorro y después del señor Alemán. ¿Y quiénes son los dueños? Los gringos. Él se fue a negociar directo con los gringos. Armó su entramado aquí, ¿verdad? Cabildeó, recabó apoyo, no sé cuánto, se fue a la Corte Suprema de Justicia de entonces. 2 magistrados le ofrecieron su respaldo. Mira cómo me sé el cuento. Me lo sé desde entonces. Lo que pasa es que uno olvida algunas cosas. Cuando uno ve este tipo de acciones, espérate. Sigo. Entonces viene el piche y se va para Washington. Lo mandaron allá a una reunión y él aprovechó. Baboso no es. Entonces él aprovecha y en una reunión, se fue a una reunión de la Junta Interamericana de Defensa, de la cual es parte el Estado de Nicaragua, a través del Ejército de Nicaragua. Entonces el piche tuvo un tete a tete con los mandos del Ejército de Estados Unidos, del Comando Sur. Entonces les ofrece, a cambio de su respaldo para llegar a ser jefe del ejército, les ofrece información privilegiada. Te la puedo decir, pero no te la voy a decir para qué. Y se la entregó. Les entregó información privilegiada. Recuerden, en aquella época todavía estaba el conflicto armado en El Salvador, había conflicto armado en Guatemala y había otras cosillas por América Latina. Él entrega información privilegiada sobre el tipo de armamento del ejército, le entrega una caracterización de los mandos del ejército, una caracterización política y socioeconómica, quién es quién y con quién está vinculado y qué posición política tiene. Miren qué clase de traidor este. Te estoy hablando tipo 92, 93, 94, 95, 96. Y ya entró Alemán, él sigue en esa. Ahí va avanzando, ¿verdad? Acopiando tierra, propiedades y al mismo tiempo cabildeando, manejándose con los personeros del entonces COSEP, pues en aquella época, creo, no sé si era Roberto Terán el que estaba
de presidente del Consejo, por Ramiro Gurdián, alguno de esos estaba. Él se manejaba ahí con grandes hacendados, con gente que había venido de Miami. Toda esa gente, pues. Entonces viene el cambio de jefatura del ejército en el 99 con Alemán y nombran a Javier Carrión, que era el relevo natural porque era el jefe del Estado Mayor. Se había iniciado la tradición con el nombramiento de Joaquín Cuadra para jefe del ejército como relevo de Humberto Ortega. Entonces Joaquín Cuadra nombra a Javier Carrión. El Consejo Militar, pues, le hace la propuesta al presidente de la República y Alemán bendice la elección de Javier Carrión, que también es de Alcurnia. Ya para entonces la mancuerna de César Delgadillo con Javier Carrión es muy fuerte. Están matrimoniados. Pero debido a su trayectoria y a sus años de servicio, no había manera que él compitiera para ser jefe del Estado Mayor con el general Omar Jales Leven. No había forma. Él todavía no era general, lo ascienden general entonces. Entonces el nombrado es Omar Jales Leven, le correspondía de manera natural y gozaba del aprecio y del consenso del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua. ¿Verdad? Entonces, en contubernio con Javier Carrión, César Delgadillo, ¿verdad?, hace una, como te dijera yo, un pacto. Y Javier Carrión hace una maniobra de lo más trucha, inventa un cargo que no existe en el ejército, lo inventa por sus pantalones y lo nombra al Bambi, a César Delgadillo, lo nombra como vicejefe del Estado Mayor. No existía, pero era para estar listo para apuñalear al general Jales Leven. ¿Me entendés? Y él sigue avanzando. Él le promete a los gringos que si él logra ser el jefe del ejército, él va a limpiar de sandinista al ejército de Nicaragua. Que todo eso guerrilleros va a sacar, que va a meter a nueva gente. Él promete cielo y tierra, porque él quiere ser el jefe del ejército. Incluso en algún momento él habló ahí con determinadas personas para que si él lograba hacerse del poder en el ejército, prorrogar constitucionalmente y en el Código Militar, prorrogar el periodo del jefe militar de 5 a 10 años, porque él quería hacer 10 años, porque les decía, Delgadillo le decía a los gringos que no eran suficientes 5 años para limpiar de sandinistas al ejército, que había muchos comunistas allá adentro. Te estoy hablando hace 20 años, más de 20 años. Bueno, el caso es que él vaya, tiene todo su plan elaborado en contubernio con Javier Carrión. Pero ocurre algo de lo más fortuito. Ahora, después digo eso. Ocurre algo que no entraba en los cálculos de nadie. Un hermano que tiene problemas de salud mental, un hermano de Javier Carrión que se llama Alejandro Carrión, mata a un campesino en una de sus propiedades ahí en Ticuantepe. Él era cuidador de un tanque de agua, me acuerdo yo. Y se armó un escándalo aquí, hermano. Al principio le echaron preso, después lo soltaron. La cosa es que Javier Carrión queda totalmente desprestigiado y con las manos atadas, ya no puede maniobrar. Ya no puede. ¿Verdad? Y entonces, además, los otros mandos del ejército saben cómo viene la jugada, están rumiando cómo hacen para impedirla, se van ganando mayoría dentro del Consejo Militar y sentencian a Carrión. Y Carrión se ve obligado a mandar a retiro a César Delgadillo.
Se acabó él quería ser jefe. Pero no, que ya te digo, no por una sana aspiración militar, sino porque el cabrón estaba listo a entregar todo tipo de información y de estructura a los deseos de Estados Unidos y subordinar al ejército de Nicaragua a los designios del Comando Sur. Ese es César Delgadillo. Geofagia es lo que tiene Delgadillo. Después él pasa a retiro, está ahí otro escándalo con su papa y él metido. Él se fue a Miami. Imagínate dónde se fue. Allá vivía el papa. Su papa fue un hombre en su momento, muy progresista. Fue uno de los fundadores del Partido Popular Social Cristiano, el PPSC. ¿Verdad? Y fue un hombre progresista. Ya después, en los 90, agarró otro camino. El caso es que entonces estalló otro escándalo. ¿Se acuerdan de los Centeno? De los hermanos Centeno, los Alex Centeno y el otro, los Matagalpinos, que hicieron sanganada y provocaron quiebra de 2 bancos aquí en Nicaragua. Ustedes recuerdan eso, el Interbank y el otro, no me acuerdo cuál es el otro que quebró. Estafaron a Raimundo y a todo el mundo. Eran dueños del equipo de Matagalpa, de béisbol. Lo llevaron incluso al campeonato. O sea, esos hombres repartían reales a manos llenas porque como se lo robaban a un montón de gente. Entonces, lo que yo me acuerdo de aquel escándalo, puede ser que no lo precise muy bien. Lo que yo me acuerdo es que los dos Delgadillo estafaron a uno de los bancos pidiendo un préstamo millonario y teniendo como contraparte bodegas repletas de café oro. Y resulta que las bodegas estaban repletas de cascarilla de café, o sea que no valía nada. Y se bailaron los reales. Ese es César Delgadillo, el Bambi. Que ahora está ordenando a sus trabajadores en el Banco de América Central, que tiene sede allí en el Palacete de los Pelas, dándole orden que salgan en horas laborales a hacer piquete. Ayer y quisieron hacerlo y la policía ya sabes, si la policía no te va a dejar moverte si no tenés el debido permiso de ley. La policía está haciendo un trabajo extraordinario por todos lados, hermano, quebrando delincuencia por todas partes, delincuencia común y delincuencia política como esta, pues. ¿Verdad? Pero además, estaba leyendo un post, ¿qué razón tiene un compañero? No me acuerdo quién lo puso. Dice el compañero, y ahí, dice, nos echaban en cara a nosotros los sanitas, nosotros los sapos, que nos pagaban 200 pesos por rotondear, y a esto, de gratis los mandan a piquetear. De gratis. Además, obligado que si no los corren, porque esa es la advertencia del Bambi, de los directivos del banco, porque además el Bambi, como es encargado de la seguridad bancaria, estábamos hablando de seguridad de los edificios, física de los vigilantes, y también seguridad bancaria, informática y todas esas cosas, y la contrainformación, la contrainteligencia, y saber qué personal puede andar en malos pasos, puede vender información o que está robando. Pues. Él se encarga de eso. Él es el policía del banco. Y se las picarán. Pobre hombre. Ha hecho bastante reales. Aquí en Managua tiene un montón de bodegas que alquila. Las alquila muy bien. Están en sitios privilegiados en Managua. Cerca de almacenes aduaneros, por ejemplo. O cerca de terminales. Como el aeropuerto, como los puertos. Tiene reales. Ha hecho reales. Entonces él quiere escupir en rueda a la par de Pela, a la par de todos ellos. Al principio, su aspiración, ¿verdad? En los eventos del año pasado, cuando quisieron derrocar al gobierno, su aspiración era que lo reactivaran y que lo mandaran al ejército, que lo pusieran de ministro de defensa, que se encargaba de limpiar de sandinistas al ejército. Que ya Joaquín no, pues que él sí, que él todavía tenía edad y vigor. Y es verdad, si él está joven, tiene como 60 años tendrá. ¿Verdad?
Al principio, pero ahora ya no. Ahora lo que quiere es escupir en rueda. Quiere ser parte de todos esos magnates. Porque dice que él tiene tantos reales como no sé quién. Él dice. No sé si será cierto, pues. Tiene reales. Los mal habidos, pero los tiene. Tiene reales. Pues ese delincuente es el que anda diciendo que lucha por la democracia. Por la libertad. Contra la dictadura. Por los derechos de sus trabajadores. Y les ordena salir. Y el que no sale lo corre. Échame ese trompo en la uña. Ese es César Delgadillo. A ese no hay que decirle general retirado, hay que decirle ex general. Porque él renuncia a la dignidad de un militar retirado con sus actos de traición. No de ahora, ya te dije, 25 años atrás. O sea, viene construyendo una trayectoria de traición, de patricida, desde hace 24 o 25 años. O sea, y aquí quiero hacer una reflexión final para después entrar a los otros temas. Fíjense, hay compañeras y compañeros muy comprometidos con las causas del pueblo de Nicaragua, leales al Frente Sandinista, que provienen de familias pudientes. Es decir, no necesariamente tu origen de clase te marca definitivamente en la vida, pero pesa mucho. O sea, es que es algo que te atrae, que te jala. Pesa mucho. Hay muchos compañeros y compañeras que renunciaron en su momento y se han mantenido. Podría dar nombres, pero ¿para qué? Y que son gente extraordinaria, mano. Y que renunció en todos sus términos a esa clase a la cual pertenecían. En todos sus términos me refiero a nivel de vida, a relaciones sociales, y se vinieron para este lado completo, con todo y cartuchera, y no han abandonado al Frente Sandinista. Hay muchos compañeros así y compañeras. Pero hay otros que no, que se metieron al frente porque era la oportunidad, era la moda de la época. ¿Verdad? Y después, cuando vieron que la cosa era en serio, espérate, yo no, tanto no llego, ya sobre todo cuando llegan a los 30, 35 años, y tú, como Baldo Lacayo, como Joaquín Cuadra, como Javier Carrión, como el Bambi. Hay otros que son al revés, son desclasados, que provienen de un origen muy humilde, pero que cuando se sintieron con buenos salarios, sintieron de que ya escupían en ruedas, después comenzaron a comprar sus cositas, una casita por aquí, una finquita por allá, y ya se sentían finqueros. Hay uno ahí, un negrito que anda ahí con los chelitos. Ese, ¿para qué te voy a dar el nombre? Lo corrieron por ladrón del ejército. Por ladrón. Por eso lo corrieron. Ni siquiera fue porque era natural. No, por ladrón lo corrieron. Y anda, demócrata. Pero bueno, lección de la vida. Que nos quede, ¿verdad? El que traiciona una vez, traiciona siempre. Lección de vida. Ni te avisa. ¿Verdad? Entonces ese señor, César Delgadillo, cardenal, allí el jefe de la vigilancia y de la seguridad del BAC, ese es un traidor de vieja data que hoy quiere aparecer como la gran cosa y todos sabemos quién es. Y hace tiempo que lo quería decir, así como les tengo, así mira, ve, a los otros. Un día de esto te lo cuento, sí. Vamos a hacer la pausa y regresamos con asuntos efemérides, asuntos del frente y con la rifa de los libros. Son las 6 de la mañana, 58 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Nuestros oyentes, son las 7 de la mañana con 2 minutos, son fiera, mano. Aquí me están dando más datos del Bambi. Me dice alguien por ahí, acordate, me dice,
que el Bambi manejaba los fondos del desminado. ¿Se acuerdan del desminado? Es que los bordes fronterizos fueron minados por nosotros, por el Ejército Popular Sandinista. Y adentro, en distintos puntos, sobre todo cerca de los puentes, en caminos estratégicos y en algunas veredas montañosas por donde habitualmente circulaban las tropas del ejército, la contaminó. Entonces había cantidad de civiles que año con año quedaban mutilados o morían al pisar accidentalmente una mina. Entonces hubo un financiamiento grueso, muchos reales para desminar Nicaragua. Al final Nicaragua está libre de minas. Pero Delgadillo aprovechó, hasta contrató a la mujer, pues tenía salario su mujer ahí en el programa de minado. Imagínate vos. Qué sinvergüenza, ¿verdad? Y la otra que me acuerdan, espérate que ya hasta se me olvidó, es que la otra que me acuerdan que se me hizo. Ah, sí. Como eran brothers, ¿verdad? Asunto de clase. Joaquín Cuadra Chamorro, César Delgadillo Cardenal. Chamorro, Cardenal. ¿Ya? Bueno, entonces Joaquín Cuadra le regaló los terrenos de Mocorón. ¿Sabes dónde queda Mocorón, verdad? Aquí, frente a la colonia Miguel Bonilla, frente a la UNAM, pues, hasta, ahí está, al pie del Mocorón está el estadio de fútbol. Bueno, todo eso se lo regaló Joaquín Cuadra a César Delgadillo. Era una base del ejército y antiguamente era una cárcel clandestina de la Guardia. Y ahí llegaban a desaparecer sandinistas y a torturarlos. Se los regaló, se armó un escándalo, me acuerdo yo de eso. Ah, y la prensa no se acuerda, sí, al diario La Prensa no se acuerda. César Delgadillo es prestigioso general. Y Joaquín Cuadra, prestigioso general. Par de delincuentes. Otro día te cuento la historia del otro. Otro día, sí. Ya, hoy, para hoy está bueno, ¿verdad? Bueno, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Bueno, el mismo martes estaba, no, el lunes, el propio lunes, creo, trajo la carta con las respuestas a la pregunta el compañero Juan Rafael Lezama G, del barrio Bataola Sur. Recibida, compañero. Acuérdense que son 12, aquí vienen menos, pues, pero bueno, son 12 hitos en la historia del Frente Sandinista. Y yo les regalé 3 les regalé, ¿se acuerdan? Busquen más, sí, yo ya tengo, ya fui ampliando la lista, ya llevo 20. La fundación del Frente es un hito. El triunfo de la revolución es otro hito. El retorno de Daniel al poder es otro hito. Bueno. O sea, eventos que marcaron la historia del Frente Sandinista. Eventos, no procesos. Eventos. Y les tengo una buena noticia. Miren, acaba de venir en la madrugada aquí a la radio, pero yo estaba atareado, hermano. Vos sabés que yo tengo un compromiso con ustedes y si no les hago bien el programa, después ustedes van a reclamar. Entonces me concentro y ahí muere. Entonces vino el compañero, a ver, Álvaro Ernesto Espinosa. Él es de la Federación de Sindicatos Mineros. ¿Verdad? Él vino en nombre del licenciado Paul Hooker. Paul Hooker Amador, tal vez Amado, que es el presidente. El presidente es el licenciado Paul Hooker. Él es el conductor del presidente de los sindicatos mineros. Y él me mandó 14 libros de Un grano de maíz de Tomás. 14 libros, edición de Nicaragua. Preciosa edición, por cierto, de Imisa. Un grano de maíz, el libro de Tomás, la entrevista a Fidel. 14. También me mandó, ¿qué se hizo? 2 revistas, y se las vamos a dar a los que alcancen, ¿verdad? ¿Dónde está la biografía del presidente del sindicato minero de la Mina y la Libertad? Un compañero sandinista cuyo nombre era Erasmo Rivas Arauz y que tuvo una destacada actuación durante la aventura golpista del año pasado, impidiendo, ¿verdad?, que fuerzas tranqueras ocuparan la Libertad y de paso la mina.
Fue decisiva su labor. Murió de un infarto en enero de este año. Esa es la otra. Y estoy dudando, yo creo que sí, mano. Vamos a rifar también, vamos a hacer un segundo lugar. Y entonces está este libro que se llama Más allá de la duda razonable, del general Fabián Escalante, en general cubano, sobre el asesinato de John Kennedy. Yo leí una reseña y algunos capítulos hace tiempo y es un libro grueso, hermano, grueso. Estos son los libros que nos mandó la compañera Marcela Pérez Silva. Un saludo a Marcela allá en Lima. Ella es la embajadora de Nicaragua en Lima, Perú, viuda de Tomás. Esta es la edición de Un grano de maíz, que en lo que vean en YouTube verán que hay diferencia. Esta es la de la nacional, la de IMISA. A ver, me tengo que hacer para acá. Y esta es la edición que nos manda Marcela. La anaranjada es la de Marcela, la verde es la de IMISA. Marcela nos manda este libro que es póstumo, que es La poesía clandestina reunida. Es una edición de lujo y es linda. A mí me la mandó ella en su momento. Trae algunos retratos de Tomás, ¿verdad? Dibujos de Tomás y retratos salvajes. Y luego el libro La joya de la corona, pues. La paciente impaciencia, la historia del Frente Sandinista relatada por Tomás Borges. Estamos. Entonces, y además nos mandó, ¿cuántas son? A ver qué se hizo, 30 creo que me dice aquí. Y podemos mandar a pedir más. Entonces eso lo vamos a ver cómo hacemos. Las camisetas para el 40 aniversario, para el 19 de julio. FSLN siempre más allá. Y FSLN unidos victoria en victorias, Daniel, por gracia de Dios. A saber qué medidas vienen. Mira, esta es chiquita. Esta ni a ninguno de ustedes, porque todos los tres que estamos aquí somos viejos panzones. Este es S. Este es mini S, sí. Este es como para quién. Pues solo vos sabés. No, aquí en la red, no mira qué chinga, te queda como camisón, te va a quedar. ¿A quién le podría quedar aquí en la radio? No sé. Bueno, no importa. Recuerden entonces, la pregunta es, te escriba 12 eventos claves en la historia del Frente Sandinista, 12 hitos en la historia del Frente Sandinista. Lo pueden traer aquí a la radio, por escrito, a mano, en computadora, a máquina de escribir, como quieran. O lo pueden mandar a este correo. La dirección del correo es RLP, las iniciales de Radio La Primerísima, todo en minúscula, RLP, sin fronteras, plural, sin fronteras, @gmail.com, @gmail.com. Repito, RLP sin fronteras, @gmail.com. Solo por esas dos vías, o lo traen aquí escrito o lo mandan por correo. Manden por favor su nombre completo, un teléfono donde localizarlo, porque si no, si se lo ganan, ¿cómo hacemos después? ¿Verdad? Y a ver, ¿cuándo vamos a hacer la rifa? ¿Quién sabe? Para el aniversario del Frente lo deberíamos de hacer, ¿verdad? Que es el 23 de julio. Esa fue la fecha establecida. Un acuerdo que hubo de la dirección del Frente en los años 80 y establecieron el 23 de julio como la fecha de fundación. Que realmente no es exactamente esa fecha, pues, porque fue un proceso la fundación del Frente. Reuniones, hasta que culminaron. Y además, primero se llamó Frente de Liberación Nacional y un par de años después adoptó el nombre sandinista por insistencia de Carlos Fonseca. Pero bueno, sigamos pues. Vamos ahora con otros temas. Miren, este tema a mí me impactó. O sea, no me impactó, sino me dio, no sé qué cosa, como rabia, hermano. No sé, miren, un compañero de Chinandega, militar retirado, voy a reservar el nombre, él me autorizó a darlo, pero mejor lo voy a reservar, un compañero
militante del Frente Militar Retirado, ingeniero civil de ahí de Chinandega, publicó en su Facebook que ayer lo publicó, que el día anterior, el lunes, por la tarde, un borracho conduciendo un taxi mató a un compañero del Frente Sandinista, cuyo nombre era Juan Enrique Ramírez Juárez. Tenía 29 años, un cipote, casado, pero todavía no habían engendrado hijos. Juan Enrique Ramírez. Desde cipote, él se involucró en asuntos de la construcción y aprendió a ser tractorista. Y cuenta el compañero, su amigo, que era excelente manejando la maquinaria pesada, excelente. Y un militante a todas horas, ¿verdad? Incluso me cuenta algo que es súper doloroso. La mamá de Juan Enrique, su nombre es Concepción Juárez, ya todavía vive. La mamá vivía en Managua antes del triunfo. Pero cuando recrudeció la represión, ella prefirió salir de Managua y se vino con su niña, se fue, mejor dicho, con su niña a Corinto. En tren. El tren que nos destruyó la Chamorro y Toño Lacayo. En ese tren, que era baratísimo ir, 2 pesos costaba. En tren. Se fue para Corinto, agarró sus maritates, lo que pudo llevarse, y con su niña en brazos se fue. Pero pasó una tragedia en el puente Paso Caballo. No me cuenta los detalles el compañero, pero el caso es que a doña Concepción se le suelta a la niña y la niña cae de la ventana con el tren en marcha. Y ahí murió, por supuesto. Horrible, horrible, eso es horrible. Y ahora él le toca perder un segundo hijo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque pese que era un militante destacado, abnegado, ahí estaban todos sus amigos, sandinistas todos, por supuesto, los vecinos, la familia. Este compañero, uno de ellos, porque lo consideraba como un hijo, pues. Era el mejor tío de sus nietos, dice. Entonces, pero ¿cuál es la queja del compañero? No llegó ninguna autoridad municipal o departamental del Frente Sandinista a saludar y dar el pésame a la viuda y a la madre. Ni a eso. Ni a la vela, ni al entierro. ¿Por qué a mí me da cosa? Pues porque, hombre, somos buenos cuando nos toca cumplir tareas, ¿verdad? Ahí nos buscan, nos están llamando, mira, vení, que no sé cuánto. Y cuando nos pasan cosas, no, la pucha, ir a una vela. Ahí voy a llegar otro día, hombre. Ni el teléfono respondieron. Las autoridades departamentales del Frente Sandinista en Chinandega y en el municipio de Chinandega. Entonces, esto me parece es una cosa importante, lo que creo que algunos no terminan de entender. Apenas ascienden a cargos dirigentes, se olvidan, ¿verdad?, de que hay una base, que tiene sentimientos, que tiene relaciones, que le gusta, que por lo menos la visiten o que recuerden que existe. Hombre, pero ni en la muerte se acordaron que existe el chavalo. Patria libre o morir al 100%. Y ni siquiera son capaces de ir a darle el pésame. Y a veces creen que con mandarle el ataúd, darle unos reales ahí para el café, como que si eso fuera suficiente. Si él era sandinista del partido, y en estas condiciones en las que estamos, ¿qué te cuesta agarrar una hora de tu tiempo e ir a estar un rato de partir ahí con su familia, con sus amigos, recordarlo, dar el pésame a la madre, a la viuda? ¿Qué te cuesta? Y eso ocurre con mucha frecuencia. Lo mismo ocurre cuando nos enfermamos. Ya cuando andamos inservibles, nadie nos vuelve ni a ver. No me digan que estoy mintiendo. Estoy hablando de las autoridades en el nivel local, que son las que se dan cuenta de las cosas.
ni te vuelven ni a ver ya. Ya no les serví. Marginado. No estoy hablando que en todos lados ocurre, porque no es cierto. Conozco muchas estructuras del Frente Sandinista, municipales y departamentales, que son ejemplares en el trato hacia los militantes, pero hay otros que no. Hay otros que no. Y ustedes no me van a dejar mentir. Y yo estoy seguro que me pueden mandar, no uno, montones de casos similares al que les acabo de contar. Creo que esto es muy importante para la cohesión de la fila, para la moralización de la fila. El militante tiene que sentirse no solo dirigido, sino que acompañado. Cierto, como decía Margin, nadie hizo falta en esa vela porque estaban todos los que lo querían. Esto es cierto. Pero desde el punto de vista político, no hay excusa para dejar abandonada a la gente cuando está enferma o cuando ya se muere. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Quiero aclarar, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Un compañero me escribe desde León. Él se llama Eric René Barrios Moreno. Y él me cuenta que la mamá y el papá de los hermanos Pastrán Rivera, ¿se acuerdan que se los conté el lunes? 5 muchachos, 1 muerto en combate y 4 asesinados por la Guardia Nacional en la Providencia, ahí en Sutiaba, en León, ahí por el anexo de la Pureza María. Pues bueno, los nombres son los nombres del papá y de la mamá. Yo siempre trato de decirlos, pues. La mamá se llamaba María Leoncia Rivera y el papá se llamaba Carlos Alberto Pastrán. Ambos ya fallecieron. Una hermana de los Pastrán Rivera es casada con este compañero, con Eric René Barrios Moreno. Por eso tenemos el dato. Esto ocurrió, recuerdan, Reinaldo Antonio, en el combate de la vía 15 de julio, de la vía 23 de julio, ya el 16 de febrero del 79, y los otros 4 hermanos asesinados el 12 de mayo del 79 a la 1 de la tarde, junto al compañero Norlando Pérez Quiroz. Los hermanos Pastrán se llamaban Carlos Bernardo, Alfonso José, Juan Ramón y Manuel de Jesús Pastrán Rivera. Fíjense, y sigo porque es que estos días son de efemérides terribles. Y que voy con 3 más. Mañana 20 de junio cumple 40 años de haber desaparecido René Berroterán Guardado. 20 años, 40 años. Lo capturó la Guardia cuando tenía 27 años y nunca más se supo de él. Él vivía, toda su familia, en la colonia Nicaragua. Un saludo a todos los sandinistas de la colonia Nicaragua. Ahí hay un nutrido grupo de sandinistas, de tradición sandinista. Desde los años 70 la familia participaba en todo tipo de tareas. Sus hermanos son Mayra, Luisa, Carlos, Nubia e Iván. Y sus amigos y familiares, dice aquí alguien que nos trajo la efeméride, lo recordamos con mucho cariño. Así es, mientras ustedes lo recuerden, René no va a morir. ¿Verdad? Él fue capturado a la entrada de la colonia 1 de mayo y jamás el cuerpo, sus restos fueron encontrados. Otro compañero que cumplió aniversario el lunes es Ezequiel. Un saludo a Francis Sevilla, su viuda, una aguerrida combatiente sandinista en la insurrección y que hoy se ha estudiado mucho, etcétera. Ha progresado mucho Francisca Sevilla. Él se llamaba José Ángel Benavides Araica. Él era un cuadro intermedio de la guerrilla en Managua. Tenía responsabilidades militares importantes. Bajo el mando de Nacho, el comandante guerrillero Ramón Cabral. Él cae en el sector de Rubenia el 16 de junio de 1979. ¿Verdad? Y dejó embarazada a Francis. Se conocieron en la clandestinidad, se casaron clandestinos, ¿verdad? Y tiene un hijo, Huáscar José Ángel Benavides Sevilla. Ya tiene nietos, Diego José Ángel y Camila Gabriela. Saludos a Huáscar, a Diego, a Camila y a Francis. Vivía en la colonia Nicaragua. Ahí levantaron un monumento que en donde colocaron una placa que lograron recuperar de otro monumento al que habían construido donde cayó, ahí por la entrada de Jardines de Veracruz.
pero lo destruyó, ya saben quiénes, en los 90. Estudiaba ingeniería. Sería ahora un destacado ingeniero. José Ángel Benavides Araica. Saludos a toda su familia. Mañana, mañana es viernes, no, hombre, qué barbaridad. El sábado hay feria y vigilia en Ducualí para el replieguito, le llaman a Piedra Quemada. Eso reúne a muchos sandinistas de los barrios orientales, de todo ese sector. La feria y la vigilia va a ser de la clínica Don Bosco, 2 cuadras al lago, 3 cuadras abajo, en el costado sur del Colegio Sagrada Familia. Me estaba contando Jorge Salamanca, desde Carazo, que ayer se celebró el primer aniversario del asesinato de José Antonio Cruz Solís. Miren lo que pasó. Es que se nos olvidan, las cosas se nos olvidan. Mejor contarla de nuevo. Este muchacho venía de su pegue. Creo que venía en bicicleta. Ahí en San Marcos, pero en las esquinas. Entonces, él trabajaba ahí cerca de las esquinas. Venía de su pegue e iba para la casa. Tipo 5:30, 6 de la tarde. Cuando llega el tranque, por el tranque él pasaba y no pasaba nada. Pero esta vez sí pasó. Alguien del tranque dice: ese hijo de la tal por cual es paramilitar, es un infiltrado, un sandinista, no sé qué y no sé cuánto. Efectivamente, él era un militante del frente. Pero lo que hacía era, venía de su trabajo e iba para su casa. Lo agarraron, lo torturaron y le metieron un balazo en la cara. Así murió. Los demócratas y pacíficos, luchadores por la democracia contra la dictadura, de todos estos delincuentes de saco y corbata, todos los magnates y toda la parafernalia a su alrededor, y la camorra del MRS, que es la que los contrató, el brazo militar del COSEP, la camorra del MRS. Y finalmente, antes de irnos, esto es importante. Vean, esto es muy importante. Siguen diciendo muchos compañeros, mirá, que hace falta una escuela de cuadro y no sé cuánto. Bueno. Berta Calderón, ustedes han oído ese nombre. Así se llama el hospital de referencia nacional, ¿verdad?, para la mujer, porque ahí su especialidad son las enfermedades de la mujer. Todo el mundo sabe que existe el hospital Berta Calderón. Muy pocos saben la calidad de mujer que fue Berta Calderón. Una mujer extraordinaria, y no porque esté muerta, es que lo era. Miren, esa compañera nació en el 37, en noviembre del 37, no me acuerdo qué fecha, en noviembre del 37, ¿verdad? Cuando ella tenía como 8 o 10 años, su papá se murió. Entonces la mamá no la podía mantener y la entregó como hija de casa a una familia cediles que vivía ahí en el barrio San Antonio. Estoy hablando de la vieja Managua, de los años 50. Entonces la mamá intentó salir adelante por sí sola, mientras la hija pues la tenía la familia. Le tocó una buena familia, porque ser hija de casa dependía de quién te tocaba. Habían familias que esclavizaban a las muchachas, la esclavizaban desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista sexual. Las esclavizaban. Y había otras familias que las respetaban, las educaban, les ayudaban a salir adelante. Esa familia le tocó a Berta, una buena familia. Entonces, ¿por qué te está diciendo lo de la escuela de cuadra? Por esto que te voy a contar. Esa familia era una familia antisomocista y progresista. Y tenía en su biblioteca libros del Che Guevara, no libros del Che, libros de Marx. Había algunas cosas de la Revolución Cubana, que en aquella época ya estaba por triunfar. Entonces ella devoraba esos libros.
Así se formó Berta Calderón. No era ni bachiller. Estudió su primaria, devorando libros. ¿Ah? Después regresó con su mamá. Y ella se había propuesto ser una profesional. Regresa con su mamá, que vivía ahí por Raspado Loli, ahí por la pista del recreo. Entonces, Berta, que ya es autodidacta en materia política, entra a trabajar como afanadora en el Hospital del Retiro. El Hospital del Retiro es el más grande de Managua. De 3, 4 plantas, en el terremoto se desplomó completito. Murieron todos los que ahí estaban. Completito. Eso fue una de las peores tragedias del terremoto de Managua, la del Hospital del Retiro, que quedaba donde hoy es Pricemar y todo el centro bancario ese que hay ahí. Ahí quedaba el Hospital del Retiro. Ahí entró a trabajar. Pero como ella se tenía prometido que se iba a superar, se metió a estudiar, era una carrera técnica en esa época, auxiliar de enfermería, lo logró, empezó a trabajar como auxiliar de enfermería, después estudió para enfermera y al mismo tiempo estudiaba su bachillerato. Esa era Berta Calderón. Alguna vez tuvo novio, pero ella contaba a sus amigas que ella prefería formarse que andarle dedicando tiempo a un novio, y además que no le gustaba eso que le estuvieran pidiendo cuentas, porque parece que el novio vos sabés, en la época sobre todo, mujeres para tu casa y el que mande es el varón. Todavía sigue eso, ¿verdad? En muchos casos. Tengo aquí a alguien enfrente que así es, pero bueno, no. En este caso, pues la verdad, no, yo lo que quiero es estudiar, trabajar, y esa es mi prioridad, y así yo sola. Por ahí, bueno, se mete a sindicalista porque las condiciones laborales que habían en el somocismo eran terribles, sobre todo después del terremoto. Después del terremoto que destruye el Retiro, ella la pasan a trabajar al Vélez Páez, porque el Vélez Páez era un edificio abandonado que queda ahí por las Piedrecitas, el que ya demolieron. Entonces lo habilitó Somoza temporalmente para que funcionara como hospital. Primero fue temporal eso, y después hizo el hospital que se llamaba el Hospital Occidental, que es hoy el Hospital Berta Calderón. Lo bautizaron así en el año 83, el día 18 de junio, del 17 de junio del 83. Lo bautizaron Berta Calderón por petición de sus compañeros de trabajo. Bonito fue eso. Hablando de hacer muchas lunas. Bueno, el caso es que la Berta se mete a sindicalista, ¿verdad? Y todo el mundo la veía ahí, que ella se iba a las calles a recoger reales para mantener la huelga y para poder producir comunicados y toda esa onda. Se iba a la calle ella, vestida de enfermera, ahí se iba. Y así en esas luchas sindicales es que hace contacto con el Frente Sandinista. Pero no para ser combatiente guerrillera, sino para curar heridos, curar enfermos, ser casa de seguridad, ser correo. Una actividad sumamente importante para la estructura clandestina del frente. Eso era clave. Vos tenías una enfermera o un médico y eso era clave. O sea, oro puro en la estructura clandestina. Eso era Berta. Está ya la huelga del 78, creo que fue la huelga. Sí, la huelga del 78 comenzó en Managua y después se sumó todo el país. La huelga de los trabajadores de la salud, famosísima. Porque para entonces, sobre todo después del terremoto, los que mandaban en los hospitales eran guardias nacionales, capitanes y tenientes coroneles, que eran los directores y los jefes de área de los hospitales, eran guardias y eran esclavistas. Incluso prohibieron ir al baño a las mujeres, les prohibieron ir al baño. Mira qué terrible, y mucho menos tener descanso durante su jornada laboral. Así era la cosa. Entonces las pobrecitas tenían que agarrar su comidita, con cualquier cosa, y escondidos comer. Entonces se turnaban vigilando a ver si ya venía el guardia. Se hacían contraseñas entre ellas, ya se sabía, entonces escondían la comida y disimulaban. Así eran las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Berta Calderón estuvo involucrada en eso. Había un su enamorado ahí, en ese barrio. Miren lo que le pasó a Bertita. Él no le hacía caso, porque ella tenía entre 6 y 6 a hacer
profesional, dedicarse a lo suyo. No le decía casi nada más que no le gustaba. ¿Y cuál es la onda? No le gustaba. Resultó que el tipo era sapo. Ese sapo de verdad. Oreja de la guardia. Y le pasaba información a la guardia de que ahí había actividades sospechosas, que la Bertita salía con no sé qué cosa, que llevaba un maletín grande y la guardia le cayó. Agarraron a otro chavalo con ella, no me sé el nombre. Dicen que la mataron en el camino porque nunca se supo. Uno de los guardias contó después, pero no dijo dónde estaba el cuerpo de la Bertita, que la habían torturado y la habían vejado, violado. Pero nunca se supo dónde quedó el cuerpo de Berta Calderón. Una mujer ejemplar. En su espíritu de superación, su calidad humana. Pregunten ahí, todavía hay gente que trabajó con la Bertita ahí en el hospital Berta Calderón. Todavía hay gente. Pregunten por ella. Muy querida. Se daba a querer por buena gente, por trato amable, por firmeza y un ejemplo de superación, hermano. No necesitas ir a la universidad para superarte. No necesitas una escuela de cuadra para conocer la teoría revolucionaria, hermano. Cierro, 7:34, porque tenemos 104 compañeras que han firmado, 104 compañeras que se han sumado, que han suscrito el pronunciamiento de las mujeres sandinistas, leales al Frente Sandinista desde antes de 1979. Voy a leer las 104 que se han sumado. El documento lo pueden encontrar en la página web de la radio, que por cierto, seguimos siendo víctimas de ataque. Ya no lo dije al principio porque ya me voy a aburrir. Estamos fuera de circulación en el exterior, solo en Nicaragua. Bueno, entonces pueden acceder al pronunciamiento de las mujeres sandinistas ahí en la página web de la radio. Ahí están todas las firmas. Van 346, si mal no recuerdo. Sí, 346. Leo las nuevas compañeras que se suman. Abril Miranda, Adilia Mercado, Adriana Orozco, Alba María Bonilla, Alexa Lugo Guevara, Alina Lisset Medina, Amanda Zamora, Ana Guerrero Sáenz, Ángela Areas. Espérate, es que me estoy fijando aquí, voy a dejar de leerlo. Voy a leer las que reconozco. Aquí hay un problema, Nora. Mezclamos los nombres, están mezclados aquí. Pero se sumó también Janet Díaz Romero, la Sorina Zúñiga, la Zoraida María Mejía, María de Jesús Juárez. Bueno, vamos a actualizarlo, Norita, porque aquí hay un problema. Mezclamos ahí los nombres, entonces yo los copié tal cual venían, pero aquí hay un problema. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Buenos días. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra de